Se dice que el 40% de las obras de arte que se hallan en los museos son falsificaciones, que las originales se encuentran en los bajos del museo, en cámaras de seguridad o quién sabe incluso sin paradero desconocido. Hoy vamos a hablar exactamente de ese asunto, de los fraudes en el ámbito del arte y de una novela que ya está en todas las librerías que a mí me está asombrando. ¿Listos? Comienza en Desafío Viajero, los enigmas de los fraudes en el arte. Comenzamos. Javier Alandés, ¿qué tal? Luis, muchísimas gracias. Es un placer para mí volver a Desafío Viajero. Exactamente. ¿Qué ganas tenía de que volvieras por aquí? Y además para hablarnos de un tema que a mí me parece apasionante, que ya a todos los que nos gusta la historia, somos curiosos, el arte es algo predominante dentro de nuestra curiosidad, ¿no? Y tú te has centrado en este mundo para crear una novela ambientada en los fraudes históricos del mundo del arte. Fíjate, como comentabas antes, y el dato proviene de un antiguo director del Metropolitan Museum de Nueva York, él en sus memorias afirmaba que aproximadamente el 40% de las obras de arte que hay en los museos son falsas. Vamos a coger un poco con pinzas qué significa falso, ¿no? Falso puede ser que esté atribuido a un determinado pintor, pero que no lo haya pintado ese pintor y ha sido alguien de su escuela o de sus aprendices y demás, imitando su estilo y que esa imitación sea tan buena que haya sido validada. Puede ser que sean cuadros que son conocidos, están catalogados y que lo que hay colgado es una copia, o puede ser falsos originales, es decir, cuadros que jamás fueron pintados por el pintor en cuestión y que siglos después, imitando su estilo, su paleta de colores, su temática y demás, han pasado por ser un cuadro de ese pintor. Bueno, es un tema apasionante que de hecho a ti ha hecho que te hayas entregado, pues de alguna forma, los últimos años en cuerpo y alma a diseñar El Rey de Bronce. El Rey de Bronce. Que es esta novela de la que ahora hablaremos, ¿no? Pero por supuesto, todos los amigos te conocen por La última mirada de Goya. Fíjate que yo cuando me leí este libro me pareció redondo, desde el principio hasta el final, ¿no? Y leí el libro y terminé el libro y pensé, wow, es que ha quedado redondo y además es que el título de la obra conjuga con el final del libro, ¿no? Con el último párrafo del libro. La última mirada de Goya sobre la historia de la cabeza perdida de Francisco de Goya y Lucientes, ¿no? Desde luego que no es tu única obra. Guardianes del Prado, también ambientada en Valencia. A grandes rasgos, fíjate, yo todavía no me he leído Los Guardianes del Prado. ¿De qué van los Guardianes del Prado? Pues mira, es una historia que transcurre en el primer año de la Guerra Civil y tomando como referencia el hecho real de que en ese primer año de la Guerra Civil el gobierno republicano abandona Madrid y se instala en Valencia y junto con el gobierno llegan 600 obras del Museo del Prado. Por una serie de motivos, por una serie de justificaciones, todas las obras que conocemos del Museo del Prado vienen a Valencia en ese primer año de la Guerra Civil. La novela narra ese hecho, ese tránsito, ese viaje, que fue un viaje muy complicado, y le adosa una trama que es un complot para robar las meninas aquí en Valencia, porque es el precio que ha pedido Hitler para apoyar al bando nacional en la Guerra Civil. ¿Y esto no fue algo real o esto salió de tu...? Hay una parte, evidentemente, el traslado de los cuadros, ese viaje es completamente real y está narrado de una manera fidelísima. Luego yo adoso una trama de ficción que no ocurrió, pudo no ocurrir, pero que resulta verosímil. Qué bueno. Oye, me doy cuenta de que tus tres últimas obras están relacionadas íntimamente con el mundo del arte. ¿De dónde viene en tu caso esta pasión por el arte y los enigmas que relacionan a este mundillo? Pues mira, no son 3, son 4, porque anteriormente a Los Guardianes del Prado yo publiqué Las 3 vidas del pintor de la luz. Es una novela sobre Sorolla, sobre su proceso de aprendizaje. Aparte tiene una historia muy curiosa, Luis, porque mi abuelo, yo he sido tan afortunado que lo pude disfrutar hasta que él cumplió 92 años y yo tenía 42.
Fíjate. O sea, que he sido muy afortunado. Y su bien más preciado era un carboncillo de Joaquín Sorolla que colgaba en el recibidor de su casa. Era su bien más preciado. Yo lo conocía, esos 42 años había visto el carboncillo. Y el día que falleció mi abuelo, yo me quedé mirando el carboncillo y dije, ¿de dónde lo sacaría mi abuelo? He tenido 42 años para preguntarle y no se lo he preguntado. Entonces, a raíz de ahí, yo inicié una investigación sobre ese carboncillo con amistades que todavía vivían de mi abuelo, con familiares y demás, y de ahí nació Las 3 días del pintor de la luz. Ahí me di cuenta de que a día de hoy es posible que tengamos unos inputs de información múltiples, televisión, internet, música, aplicaciones, etcétera, pero los inputs de información históricos han sido siempre escasos. El teatro podía ser uno de ellos, pero la pintura es algo que unía a todo el mundo. La pintura formaba parte de la... Eran los fotoperiodistas de la época, eran los cronistas, los pintores, y narraban, pues, las batallas, las victorias y las derrotas, las familias reales, hechos religiosos, y esa pintura que poco a poco va evolucionando hacia un costumbrismo, en el caso de Sorolla, por ejemplo, hacia un impresionismo mediterráneo. Entonces, siempre he sentido que las obras de arte icónicas es algo que nos une a todos desde algún punto de vista, y que además el arte es el pasado de un pueblo, ¿no? Es la historia de un pueblo. Es algo que nos enseña lo que fuimos y que podemos mirar hacia detrás para saber qué queremos ser hacia adelante. Qué interesante y qué bien lo cuentas todo, Javier. Fíjate, muchas veces cuando alguien lee pues, un libro de alguien ni conoce, ¿no? Pues tiende siempre a tal vez vanagloriarlo, ¿no? A hablar muy bien. Yo recuerdo que El Rey de Bronce lo leyó Sara, lo leyó mi padre, lo ha leído algún amigo por ahí, ¿no? Todo el mundo me decía que era un libro brillante, que era un libro buenísimo, ¿no? Y tú que conoces a mi padre, ¿no? De hecho, te ha cogido y te ha dicho, ¿y cuánto me gustó tu libro? Y la semana pasada, o hace unas semanas, estaba cenando con mi amigo Salvador Tels, que también se ha leído El Rey de Bronce, y le pregunto, ¿te lo has leído? Sí, yo me lo he leído, me lo he leído. Dice, y este tío de verdad que hace unas tramas estilo Dan Brown, que es una cosa sensacional, espectacular. Y yo pensaba, ¿estarán todo el mundo exagerando porque todo el mundo me hablaban tan bien de este libro? Total que, sabiendo que te iba a ver, ¿no? Y que hice leer de tu obra, dije, oye, ha llegado ya el momento, ¿no? Qué bien. Y voy por la mitad del libro, grosso modo, y estoy pensando, es que no hay un párrafo que me deje respirar, no hay un capítulo que no me deje con la intención de conocer qué ocurre en el siguiente, ¿no? Y es verdad que tus tramas, tu forma de escribir, hace que quieras saber qué ocurre a continuación. Y eso es algo que yo he aprendido a través de un libro tuyo que se llama Línea a Línea, donde tú enseñas a alguien que tiene la intención o que le gustaría aprender a escribir cómo empezar a escribir, ¿no? Y la verdad es que es el reflejo de cómo construir una trama, de cómo hacer que el lector quiera saber qué es lo que viene a continuación y además que esté aprendiendo simultáneamente. Mira, Línea a Línea, que lo has nombrado tú, yo lo escribí porque eran las cosas que a mí me hubiera gustado que me contaran cuando comencé a escribir. Vamos, perdona, no quiero pecar de falsa modestia, pero yo sé que tengo buenas novelas, pero tengo algunas horribles, Luis. Y esas novelas han formado parte de un proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje, yo no tengo el talento que tienen otras compañeras o compañeros que su primera novela se la publica una grandísima editorial, es un éxito. A mí me costó 6 novelas llegar a una editorial nacional y tener una distribución en toda España y tener una cierta repercusión. Pero cada una de esas novelas ha sido un aprendizaje de cosas que hay que hacer y de cosas que no hay que hacer. Y todo eso me hubiera encantado que me lo hubieran contado. Nadie me lo contó porque entiendo que es algo que acaba experimentándose y acaba viviéndose en primera persona, pero yo sí que he querido volcar todos esos aprendizajes en ese pequeño libro, en Línea a Línea, y ya no solo para personas que a lo mejor estén deseando escribir su primera novela o estén enfrascadas con ella, sino también para personas que quieran saber cómo funciona la cabeza de alguien que escribe, cómo se generan esas tramas, esos personajes, y entrar un poco en la trastienda de la escritura. Y de alguna forma, pues es lo que has reflejado ya como escritor en libros como El Rey de Bronce.
Fíjate, ahora que estoy leyendo el Rey de Bronce, ¿no? Estoy aprendiendo pues algunos conceptos del mundo del arte, de la falsificación, de las subastas. Me gustaría planear por alguno de estos conceptos, ¿no? Pero antes, hace unos meses, yo estuve en la presentación de tu libro Sí, y recuerdo que recomendaste una película, El último Vermeer. el último Vermeer, sí. El último Vermeer que, bueno, pues al final la pude ver, ¿no? Me pareció muy chula porque ahora nos contarás el caso real que inspira de qué va a ir El Rey de Bronce, ¿no? ¿De qué va esta película? Y cuéntanos cuál es el caso real, porque es Mira, alucinante dentro del ámbito de los fraudes de las obras de arte. mira, El Rey de Bronce es una novela que está ambientada contemporáneamente. Pero yo venía escribiendo novelas históricas. Pero no es que yo buscara escribir novela histórica, sino que yo lo que trato siempre es de encontrar una anécdota curiosa en el mundo del arte que no tenga una solución o no tenga una respuesta y que esa respuesta sea un caldo de cultivo para poder ficcionar. Eso es lo que ocurre con La cabeza de Goya, por ejemplo, que a día de hoy no está, nadie sabe dónde está. Pues es un campo de cultivo muy bueno para la ficción. Claro, evidentemente, si vamos a narrar qué ocurrió con La cabeza de Goya, irremediablemente se convierte en una novela histórica. O la historia que hemos contado de los cuadros del Prado que vienen aquí, que, bueno, hay una serie de misterios en torno a todo ese capítulo. Bueno, si ocurre en 1936, pues es una novela histórica. Yo voy buscando ese tipo de anécdotas que me den un what if, que se llama, ¿no? Un qué pasaría si. Y entonces descubrí la historia de Han van Meegeren. Si me permites, voy a remontarme a contar esa historia. Ya en los estertores de la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano avanzaba hacia Berlín desde el frente occidental y iba pues liberando poblaciones ocupadas, campos de concentración, etc. Al llegar a Austria, una población llamada Alto-See, famosa por unas minas de sal, los lugareños comentaron a ese destacamento americano que no dejaban de entrar y salir camiones de las minas de sal, camiones del ejército alemán. Un equipo de soldados se desplazó hasta allí y vieron que la entrada a las minas de sal estaba tapiada. Hicieron una voladura para despejar el camino y al entrar descubrieron una colección de más de 6.000 obras de arte. 6.000 obras de arte que habían sido o bien robadas en países ocupados, expoliadas a personas judías, y que componían, por un lado, las colecciones particulares de los jerarcas del partido nazi, y por otro lado, la colección que se estaba agrupando para el que iba a ser el Museo del Führer, que pretendía ser el mayor museo del mundo, el que tuviera mayores fondos, obras más famosas, etc. Los investigadores que llegaron ya a catalogar esas obras de arte y demás fueron los famosos Monuments Men. Exacto, que hay una película. Hay película con Matt Damon, Josh Clooney, etc. Y había piezas valiosísimas. Allí estaba el retablo de la Catedral de Gante, que es de Jan van Eyck. Estaba la Madonna de Brujas, que es de Miguel Ángel. Pero la pieza que más llamó la atención fue un cuadro de Johannes Vermeer, un cuadro titulado Cristo y la adúltera. Y llamó la atención porque ese cuadro era completamente desconocido, no estaba catalogado. Johannes Vermeer pintó, creo que fueron 34 obras. Muy pocas, Muy para la pocas. fama que tuvo después. Es el pintor de La joven de la perla, La lechera, ese gran maestro del barroco, flamenco, ¿no es? Total, que el cuadro tenía papeles. El cuadro pertenecía a Hermann Göring. Ni más ni menos. Hermann Göring, además, que es el protagonista de un reciente estreno cinematográfico, Nuremberg, y es Russell Crowe el que encarna a Hermann Göring. Pues el cuadro pertenecía a Hermann Göring y tenía una factura. Hermann Göring se la había comprado a Alois Miedel. O sea, Göring, alto jerarca nazi. Absolutamente, una de las manos derechas de Adolf Hitler. Se lo había comprado a Alois Miedel. Alois Miedel, un banquero alemán, colaborador con el régimen, colaborador con el partido, con lo que los Monuments Men detuvieron a Alois Miedel. Y era acusado de venta de patrimonio nacional de los Países Bajos. Un Vermeer no se puede sacar de los Países Bajos, es patrimonio nacional. Alois Miedel dijo, es cierto, yo se lo he vendido a Göring, pero es que yo lo compré también. Y mostró la factura.
Él se la había comprado a Jan van Meegeren. Jan van Meegeren, en 1945, un pintor holandés de unos 55 años de edad que no había triunfado, un pintor pues, mediocre, y que al no triunfar parece ser que se había dedicado a ser marchante de arte y a sustraer obras muy valiosas, con lo que Jan van Meegeren fue detenido. Y Jan van Meegeren fue acusado por el fiscal de venta de patrimonio nacional de los Países Bajos y de colaboración con el régimen nazi. Y la pena que se pidió para él fue pena de muerte. A lo que Jan van Meegeren en ese momento ya levantó la mano y dijo: un momento, que esto no es un Vermeer, que lo he pintado yo. Nadie le creyó, evidentemente, y entonces durante las semanas que estuvo preso a la espera del juicio, le pidió 3 cosas a su abogado. Le pidió un lienzo, le pidió útiles de pintar y la presencia de 4 periodistas. Llegado el juicio, el abogado de Jan van Meegeren sacó al estrado Cristo y la adúltera, el cuadro encontrado en las minas de sal de Altausí, y llamó a declarar a uno de los mayores expertos de la época en Johannes Vermeer, y le hizo una simple pregunta: díganos si esto es un Vermeer. A lo que el experto se acercó y dijo: sin duda es un Vermeer, y además inédito, no se sabía de su existencia. Dice: pues ahora va a entrar un segundo cuadro en la sala, y sencillamente díganos lo mismo, si es un Vermeer. Entró un segundo cuadro llamado Jesús entre los doctores, y el experto se acercó, lo examinó y dijo: no puede ser, otro Vermeer inédito. Ya habrían sido 36. A lo que el abogado de Jan van Meegeren sacó una botella de alcohol y un paño, lo impregnó y lo pasó por la firma de Vermeer, y debajo estaba la firma de Jan van Meegeren. Ante el estupor de la gente, imagino. Absolutamente. ¿No? Jan van Meegeren pasó de ser un repudiado a un héroe nacional. Un personaje con claroscuros, un personaje con sus claroscuros, pero pasó de ser un colaborador nazi a engañar a los nazis. Y quedó libre en ese momento. Esa historia, que como bien has dicho tú, se cuenta muy bien en esta película, El último Vermeer, y que cualquier persona que nos esté escuchando puede buscarla por internet, me generó una pregunta. ¿Vale? Digo, Jan van Meegeren pudo crear falsos originales porque era un genio copiando el estilo no necesitaba copiar un cuadro, podía generar el estilo de Vermeer con nuevos cuadros. Eso es de ser un genio, pero también en una época donde la detección de falsificaciones no tenía los medios que existen a día de hoy. El medio más avanzado era un paño y una botella de alcohol. Y dije: ostras, en estos tiempos donde existe tomografía computerizada, espectrograma, rayos X, rayos láser, ¿se podría hacer lo que hizo Jan van Meegeren? Y dándole una vuelta de tuerca, ya no con una pintura de hace 400 años, crear un busto de bronce. Cuando te escuchaba, y sobre todo al inicio del libro, ¿no?, que cuentas la historia que te inspira para escribir el libro, a mí me venía a la cabeza pues esas historias de cómo hace unos años, no sé si fue hace 6 o 7 años, parece que mediante determinadas tomografías hayan en Breslavia, en Wrocław, en el interior de una montaña, un túnel sellado, y en el interior de ese túnel parece que hay una estructura rectangular y alargada, algo que podría recordarnos a un tren, ¿no? Y sabemos que los nazis pues escondieron en túneles o en minas, como la que he señalado, pues obras de arte, artículos robados, ¿no? Y se pensaba, bueno, ¿qué podría haber allí dentro, ¿no? Si yo incluso a especular con el famoso Salón de Ámbar, que a día de hoy sigue en paradero desconocido, ¿no? Total, que en aquella época recuerdo que me fijé en una historia que me llamó mucho la atención. Es la historia del lago Topling, ese algo increíble, una historia real, que a grandes rasgos lo que nos cuenta es cómo pues, Himmler tiene una idea durante la Segunda Guerra Mundial, que es inyectar al mercado europeo y especialmente británico de libras esterlinas falsas, ¿no? El caso es que se crean una ingente cantidad de libras esterlinas de una calidad extrema. De hecho, los propios servicios de inteligencia británicos, al cabo de un tiempo,
reconocen que les están inyectando libras falsas, ¿no? Y de hecho se toma la decisión de no alertar, de no avisar al resto de la población, porque casi sería peor el hecho de que todo el mundo supiese que Alemania encima les ha metido dinero falso dentro de las propias fronteras británicas, ¿no? Y en el resto de Europa. El caso es que, bueno, pues este dinero se utilizaba para, pues, pagar a miembros del servicio secreto nazi, pues cuando realizaban sus operaciones, para pagar, pues, deudas de la propia Alemania y sobre todo, pues, para generar inflación en Gran Bretaña, ¿no? Que era lo que les interesaba. El caso es que tal y como termina la Segunda Guerra Mundial, en esos atares del final de la guerra, parece que, bueno, pues no se ha gastado todo este dinero. Y la única forma de gastarlo, o más que gastarlo es almacenarlo, es mediante la siguiente, ya verás. Resulta que una noche a la aldea que se encuentra a los alrededores del lago Tovling les despiertan unos soldados nazis con la intención de que les ayuden a empujar cajas al fondo del lago. Y bueno, esta historia termina aquí, con esas cajas en el interior del lago Tovling. Unos años después, esta historia vuelve otra vez a estar en el foco de los medios y dice, oye, ¿y qué habrá allí? El caso es que se inicia una expedición en aras de sacar esas cajas y ver qué hay en. Durante varios días, una serie de buzos pues peinan el lecho lacustre del lago Tovling, encuentran esas cajas, las llevan a la superficie y las abren. Y en su interior había ni más ni menos que 72 millones de libras esterlinas de la época. Y era solo una parte de lo que habían impreso. Y era solo una parte. ¿Cuántos lagos, cuántos túneles, cuántos lugares todavía habrá? Pues prácticamente expeditos que aún no se han entrado allí, llenos de, quién sabe si obras de arte, de dinero, etcétera, por parte de los nazis. Y esto me imagino que la imaginación del escritor pues hace que esté burbujeando simplemente por el hecho de encontrar o de imaginar qué puede haber ahí, ¿no? Siempre. Aparte, los conflictos bélicos son fuente de misterio artístico. En los conflictos bélicos con el arte ocurren dos cosas. Lo primero es un potencial acto de destrucción. Cuando destruyes arte, estás destruyendo la historia de un pueblo, estás borrando, es una de las primeras líneas de flotación, y un ejemplo son pues, los budas gigantes y los que fueron destruidos por los talibanes. Pero luego hay un efecto también ambición, ¿no? Es decir, de posesión por parte del invasor de obras de arte icónicas que tenga el país invadido. Y como anécdota, ¿no? Pues el famoso que Napoleón tenía la Gioconda, ¿no? Sí. Y entonces a partir de ahí se generan desde obras de arte que reaparecen siglos después, a otras que no aparecen nunca, a otras que reaparecen, pero lo que reaparece es un falso original y no es el original. Y es un caldo de cultivo importante para la ficción y para las historias. Tu obra habla de un busto, ¿no? El busto de un rey de bronce, Alejandro Magno. A mí me llama mucho la atención, pues bueno, cómo funciona todo este mundillo de las subastas, que también tocas en tu obra, de cómo obviamente hay que reproducir ese busto que no existe, ¿no? Y cómo es necesario, sin hablar demasiado de la novela, de pues, conseguir el material para poder reproducirlo, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Cuéntanos un poco. Fíjate que, claro, evidentemente, Lucas Santamarta y el equipo que reúne, porque esto no deja de ser una historia, una trama de robos, engaños, a lo Ocean's 11, El Golpe, El secreto de Thomas Crown, The Italian Job, La Casa de Papel incluso, donde hay un tropo en ese tipo de historias que es la reunión del equipo, ¿no? Exacto. Entonces, Luca y su equipo pues tienen que crear desde cero ese busto de bronce, pero un busto de bronce que sí que va a tener que pasar por una entidad independiente todas las pruebas de autenticidad y dar positivo, y que la den por buena. Por lo tanto, ahí está el plan, el gran plan que crea Luca alrededor de todo el mundo para que salga este busto y que sea autentificado. La autentificación de obras de arte es curioso porque tiene dos partes. Por un lado, la datación. Hoy en día
existe tecnología y métodos científicos para datar prácticamente lo que sea, ya sea a través de carbono 14 o ya sea a través de bases de datos como el bronce. Existe una base de datos de aleaciones y tú analizas una pieza de bronce a día de hoy, sacas la composición de la aleación y vas a la base de datos y sabes de cuándo es ese bronce. Entonces la datación es la primera prueba. Si esa datación ya no es positiva, esa obra es falsa. Si es positiva, vamos a la segunda prueba, que es el análisis visual por parte de expertos. Es decir, cuando estamos hablando de una pintura, hay expertos en ese pintor y te dicen, ostras, sí, es verdad, la longitud de la pincelada, el surco de la pintura, las manos, la paleta de colores, la temática. Oye, la datación es buena, el examen visual también, obra auténtica. ¿Qué ocurre con el bronce? Que se puede confirmar su datación, pero no sabemos quiénes eran los autores de las piezas de bronce. No es importante quiénes eran los autores. Las piezas de bronce tenían su razón de ser, esos bustos de bronce en la antigüedad, porque los imperios clásicos eran tan vastos que la población nacía y moría sin saber quién mandaba. Eran imperios increíbles y entonces lo que se hacía era pues plantar a lo largo de todo el imperio estatuas o bustos de bronce para que la población supiera quién era el emperador o el gobernante de turno. Estatuas o bustos que cuando ese gobernante fallecía se fundían para hacer los del siguiente. Claro. Por lo tanto, a nuestros días habrá miles de piezas que no han llegado porque simplemente se han fundido para hacer los del siguiente. El mundo de la subasta... ¿Cómo es el ser humano? Porque esto ya lo veíamos en el antiguo Egipto, que Ramsés II prácticamente todo lo que hizo su padre Seti I, le ponía su sello encima, decía, esto lo hice yo. Eso es. Y lo vemos después con los emperadores, ¿no? Y el gusto de mi predecesor lo fundo y me hago uno yo con mi cara, ¿no? Si me permites el atrevimiento, y lo vemos hoy en día con los políticos, que llega una ministra o ministro de Educación y lo primero que hace es revertir la anterior ley educativa para sacar la LOMLOE, la LOMZOE, la no sé qué, porque... Sí. Bueno, me imagino que una parte del ser humano pues lo que busca es intentar dejar una huella y bueno, y cada ser humano pues lo hace de la manera que cree conveniente. Sí. Antes de que nos metamos en el mundo de las subastas, fíjate, hablabas de los expertos, ¿no?, en la pincelada, la exactitud de esta. Yo no sé hace cuántos años que está la polémica con de hecho, es uno de tus favoritos, con Goya y el caso del Coloso. Claro. A veces ha dicho que es Goya, de vez en cuando voy al Prado y veo que pone autor anónimo de la escuela de Goya, otras veces yo he visto que ponía ahí Francisco de Goya y Lucientes. Sí. ¿Cuánta polémica hay, por ejemplo, con cuadros como este, ¿no? Que tú lo ves y dices, es que huele a Goya, se siente a Goya, ¿no? Pero de repente te dicen, pues no es Goya, ¿no? Ahí, fíjate, ocurre lo siguiente. Era muy común en el Renacimiento que los grandes artistas, los artistas que conocemos, tuvieran una escuela de aprendices. Y esos aprendices aprendían el método que el artista les enseñaba. Entonces acababan pues asimilando ese concepto artístico, ese estilo, con lo que parece bastante habitual que muchas obras atribuidas a grandes artistas realmente estaban hechas en la escuela por parte de alguno de sus aprendices y firmadas por el propio artista. ¿Qué ocurre en el caso del Coloso? El caso del Coloso, la datación es correcta. Es decir, la datación dice, sí, esto es de la época de Goya, y la mano también. Pero, claro, hay una serie de elementos que despistan como la ausencia de firma, como ese monstruo desproporcionado con el resto del paisaje, que no había antecedentes o no hay antecedentes en la obra de Goya. Y entonces está esa lucha entre los expertos en saber si se atribuye a Goya, se atribuye a un desconocido, se atribuye al propio Vicente López, que era uno de los discípulos más avanzados de Goya, y ahí seguimos, y creo que ahí seguiremos. Al principio, fíjate, hablabas de un tipo de, entre comillas, fraude, que es donde gran parte de la obra no ha sido hecha por el autor famoso, solo algunos detalles, ¿no? Y se le considera
como un coño. Sí, claro. ¿No? Fíjate, hace unos meses estuvo por aquí Oswald Aulestia, el falsificador, ¿no? Que yo recuerdo que me impresionó mucho su historia porque este hombre, sobre todo, hacía muchos mirós, ¿no? Sí. Nuevos, pues algo tremendamente novedoso, como si nunca hubiese existido, y de repente salía al mercado un cuadro, un miró, y decía, oye, no teníamos constancia de esta obra. Este sí que hizo un Hanban Meggeren, ¿no? Van Meggeren. en toda regla. Totalmente. Y entonces él me decía, ¿tú te crees que Miguel Ángel pintó él solo la Capilla Sixtina? Él hacía las manos, las caras, los gestos, el resto se lo hacían sus aprendices, se lo hacían sus discípulos. Posible, es ¿no? posible. Y preparando tu entrevista, ¿no? Me venía también a la cabeza pues otra obra que tú conoces muy bien, Salvator Mundi, que también ha hecho correr ríos de tinta. Sí. Que ahora nos contaras un poco la historia de este cuadro, que es también fascinante, que se dice que, bueno, pues tal vez parte de la cara o las manos sí que fueron hechas por Leonardo, pero el resto no. El cuadro más caro de la historia del arte, ¿no? Vendido por 400 y pico millones de euros, ¿no? Y que a día de hoy está como un paradero desconocido. Pues también ese ejemplo, ¿no? De una obra que tal vez tenga la mano de Leonardo, pero no en todo el cuadro, ¿no? El caso del Salvator Mundi es muy curioso y cualquiera de las personas que nos esté viendo puede investigar al respecto. Es muy curioso porque es un cuadro atribuido a Leonardo, pero que aparte tiene una historia muy reciente. El cuadro aparece allá por el 2005. O sea, ayer. Claro, en un anticuario de Nueva Orleans. Y es comprado por un coleccionista por $10.000. Claro, ahí no hay ningún signo de que sea de Leonardo y demás. Este coleccionista sí que empieza pues, a encargar una serie de estudios que hacen ver que puede coincidir en ciertos detalles con la obra de Leonardo. Tanto es así que este coleccionista lo vende por $75 millones. ¡Wow! Que no está nada. Por $75 millones. El cuadro es expuesto en la National Gallery en Londres en finales de 2011, principios de 2012. Y eso hace que un oligarca ruso lo compre al propietario por $127 millones. ¡Qué locura! 127 millones de dólares. A partir de ese momento, este oligarca ruso se encarga de que haya expertos que certifiquen que es de la mano de Leonardo y consigue informes fidedignos de expertos reputados como que es de la mano de Leonardo y sale a subasta el cuadro, que es cuando es vendido, como tú bien has dicho, por $450 millones. Realmente son $400 millones más 50 en gastos, comisiones, ¿ya? $450 millones. Parece ser, o la versión más verosímil, ¿Quién lo compra? el príncipe heredero de Arabia Saudí. Ni más ni menos. Aparte, fíjate qué curioso, el cuadro más caro de la historia, ya no solo el más caro, sino el que más dinero en transacciones ha movido, que es un cuadro eminentemente religioso, católico, y que alguien, un referente en la religión musulmana o una figura preeminente de la cultura musulmana, lo compra. Puede interpretarse como poseo lo más caro del arte cristiano o respeto el arte cristiano y deseo poseerlo. Pero lo que realmente desea esta persona o esta corporación o el grupo de personas que lo tengan es que sea verdaderamente avalado como un Leonardo. Y entonces su plan es que cuelgue en el Louvre al lado de la Gioconda. En el Louvre de París. Claro. Porque si el Louvre cuelga el Salvator Mundi al lado de la Gioconda, el propio Louvre le está dando autenticidad al cuadro. No, porque yo había leído que en un principio iba a estar en el Louvre de Abu Dhabi, que hay otro, sí, pero también tenía el plan, no obstante, de colgarlo al lado de la Gioconda. Claro, es lo que le daría un marchamo de autenticidad, ¿no? Colgarlo al lado de la Gioconda. Las autoridades del Louvre se niegan. Las autoridades del Louvre saben que ese cuadro ofrece muchas dudas y se niegan. Y el siguiente movimiento del propietario
es acudir al gobierno francés, directamente a Emmanuel Macron, Ujú. y solicitarle que el gobierno francés interceda para colgarlo al lado de la Gioconda y a cambio este propietario, que ya te digo, se estima que es el príncipe heredero de Arabia Saudí, ofrece un fondo de 150 millones de dólares para sufragar las carreras de jóvenes artistas franceses. Jolín. Y Macron se niega. Pero bueno, pero qué exquisitos los Y franceses, Macron ¿no? se niega. Macron se niega porque no, todo el mundo, o sea, el Louvre en París, al igual que el Prado aquí en España, es un símbolo de autenticidad, es un símbolo de tradición y que a sabiendas cuelgue algo que ofrece dudas, que probablemente, ya hemos dicho que en todos los museos cuelgan cosas que ofrecen dudas, pero hacerlo a sabiendas desprestigiaría mucho al museo y entonces Francia se niega. Y el Salvator Mundi está en este momento en un paradero desconocido porque no sabemos ni siquiera bien quién es el propietario, ni siquiera bien dónde lo guarda. Jo, es que incluso si llegaba a decir que lo tenía en su yate, ¿no? Sí, De sí, Río, sí. uno de los yates más lujosos del Del mundo, que mundo. estaría por ahí dando vueltas, ¿no? Pero es increíble que Sí. la obra más cara de la historia vendida en una subasta, a día de hoy no sepamos dónde está, O sea, y encima haya dudas sobre su autenticidad, que a mí es lo que me parece más Sí. impactante. Así. Claro, todo este tipo de adquisiciones se hace en subastas. Hay subastas legales Ujú. y hay subastas ilegales, ¿no? Y tú te has sumergido también en este mundillo para conocer cómo funciona, porque a mí me llama mucho la atención al leer tu obra, pues el dominio de cómo funcionan, de cómo es el tipo de personas que van allí, cómo es el proceso de puja. Bueno, imagino que esto para ti ha tenido que ser divertidísimo entender cómo funciona una subasta a este nivel, ¿no? Y complicado de documentarse. Ujú. Es decir, porque evidentemente nos podemos permitir licencias de ficción, pero sí que hay que conocer mínimamente cómo funcionan las cosas. Las subastas de por sí son una actividad legal, donde el propietario, la persona propietaria de una obra, se la cede a una casa de subastas para que monte un evento donde pueda haber personas que pujen por esa obra a cambio de unos honorarios para la casa de subastas, a cambio de un porcentaje del precio por el que se venda. Claro, esas obras que salen a subasta están completamente trazadas, tienen una trazabilidad y están completamente controladas por las autoridades competentes. En España hay artistas cuya obra es bien de interés nacional y no puede salir de España. Y si hay obra de ese artista en España que no está en manos públicas, si ese propietario quiere venderlo, el Estado tiene derecho de tanteo. Hay una serie de requisitos. ¿Qué ocurre? Que hay personas que por los métodos más variados, puede ser por herencia, Ah, puede ser por expolio en zonas conflictivas, en zonas bélicas, poseen una pieza muy valiosa que si sale al mercado legal se va a averiguar la trazabilidad, van a ver una intervención pública, etcétera, entonces no puede salir al mercado estatal si quiere sacar el beneficio y el rendimiento que le puede sacar. Y entonces va a subastas que no existen. Subastas que se celebran en el más absoluto secreto, que las convocatorias son muy complejas de que te inviten a algo de esto y se convoca por métodos muy sofisticados, donde hay un pacto de silencio absoluto y donde estas obras de dudosa procedencia, o sea que son auténticas pero que su procedencia puede no ser legal, ujú. tienen salida a personas con dinero que ambicionan tenerlas. Ojo, tenerlas para no poder mostrarlas. Porque si son obras que sale a la luz, una obra, una pieza que sale a la luz, que yo la tengo, es probable que entonces tenga a la UDEV o tenga al Estado o tenga al Ministerio de Cultura detrás no, es para que solo la vea yo o mis personas más íntimas, es por el mero hecho de posesión, Mm. por el mero De hecho hecho, de tenerla. con el reciente robo en el Museo de Sí, se habla un poco de eso, de que no van a poner en el mercado claro. esas joyas que se han robado, porque en el segundo uno serían detectadas por parte de las autoridades, ¿no? Luego al final eso va para círculos tremendamente cerrados que o bien uno lo tiene en su casa y encima nadie lo puede ver, o bien
pues se va a desmantelar, se van a vender, etcétera, Sí, ¿no? sí, sí. Por separado. Y fíjate, precisamente tal y como te escuchaba, me acordaba de este objeto. Mira, Oh, esto se encontraba, bueno, esto es una réplica, sí. el original se encontraba en el Museo de Arqueología de Bagdad, Ajá. cuando, pues bueno, se produce la invasión Sí. americana, ¿no? Que hay tantos disturbios, Sí. pues una de las cosas que hacen los, no sé si los terroristas o por gente por allí es entrar dentro del museo y robar todas las piezas de arte que pueden, bueno, incluso el ISIS, ¿no? Se decía que sufragaba muchas de sus actividades con las piezas robadas Claro, del Museo de Mosul, entre otros, ¿no? Bueno, pues una de las piezas que va a desaparecer es esta, la pila de Bagdad. Esto se considera un OPART, un out of place artifact, un objeto Sí. fuera del tiempo, ¿no? De estos, es una especie de ánfora más o menos pues del siglo I, que tiene un huequecillo en su interior, que tiene una especie de tubo de cobre, Ajá. con una serie de filamentos en su interior, de manera que cuando introducían zumo de uva, esto generaba corriente eléctrica. Y entonces es una especie de pila, pero del siglo I, Wow. más o menos, ¿no? Y a día de hoy no tenemos ni idea de dónde está. ¿Dónde está? Seguramente pues en alguna colección privada, Claro. ¿no? Que tendrá pues el lujo de pues conservar la pila de Bagdad. ¿Y cuántas obras de arte habrá en colecciones privadas Totalmente. a ver, que si es lícito que uno lo ha pagado por ello y es suyo, pues es suyo. El problema es cuando es de manera ilícita, cuando han Se ha sido... conseguido, ¿no? claro. De todos modos, fíjate que esto que acabas de comentar tú, y hilando con otras cosas que has comentado, los museos, por supuesto que hacen pruebas de autenticidad a sus obras, por supuesto. Pero si alguna prueba ofrece dudas, ¿lo va a hacer público? Claro. No, hay un pacto de silencio ahí. Claro. Es posible que, fíjate, que hoy en día se encuentre, pues mira, hablábamos de Goya y hablabas del Coloso y que se encuentre, oye, un pequeño cuadrito de Goya que es un bodegón que, oye, pues sí, parece de la mano de Goya y el Prado lo va a querer. El Prado no va a querer esa pieza. No va a querer esa pieza porque no es una pieza representativa de la evolución del artista o que forme parte de los puntos de inflexión de los cambios en su carrera. Es una pieza menor que el Prado no la va a... Pero un coleccionista privado la puede querer, Claro. sin duda, sin duda. Harán coleccionistas privados que tengan este tipo de obras en sus manos, les hacen pruebas de autenticidad y ofrecen dudas, lo van a decir. Por supuesto. Tampoco que no. Entonces, existe un gran pacto de silencio en el mundo del arte. Mira, Estados Unidos es uno de los mayores países del mundo donde hay museos y aparte son verdaderas instituciones, estamos hablando de Smithsonian, MoMA, Metropolitan, etcétera, donde la mayor parte del capital, si no todo, es privado y donde quieren tener fondos del hilo argumental que sea el museo. Y hay museos cuyo hilo argumental es el arte clásico. Pero es que Estados Unidos no tiene historia clásica. Claro. Por lo tanto, tienen que adquirir obra. Y esa obra que adquieren, pues en algunos casos ofrece muchas dudas a los expertos. Si te gusta lo que estás viendo, suscríbete a Desafío Viajero, deja tu like y tu comentario. Esto me ayuda a crecer. Y recuerda, el podcast de Desafío Viajero se llama Archivos Ocultos. Lo tienes en iVoox, Spotify y en todas las plataformas de podcast. Gracias por formar parte de esta comunidad de viajeros del misterio. Continuamos. Mira, cuando hablábamos de Leonardo, me ha venido a la cabeza una historia que también sucede, creo que es en el año 2011, en el Museo del Prado, con la Gioconda del Prado, ¿no? Que también saltó a la fama, pues un cuadro que pues hasta el año 2011 estaba ahí en el Museo del Prado, una mujer, ¿no? Que tenía rasgos parecidos a la Gioconda, con un fondo totalmente oscuro, negro, ¿no? Que parece ser que lo pasan en el ámbito de la restauración, ¿no? Por determinados escáneres en los bajos del Museo del Prado, oye, y detectan que detrás de ese fondo negro hay un paisaje que justo es igual que el de la Gioconda, ¿no? Y se dan cuenta que las mismas correcciones que tenía la Gioconda del Louvre tenía la Gioconda de Madrid. Es decir, que si Leonardo le había subido el velo a la Mona Lisa, pues el velo de la de Madrid también se había subido en ese momento. Es decir, que se habían pintado simultáneamente, ¿no? Y entonces ahí empezaron esas dudas de
Bueno, ¿y si el que tenemos en Madrid realmente es el de Leonardo? Porque es verdad, ¿no? Que sabemos que a Leonardo, pues Francesco del Giocondo le encarga pues un retrato de Elisa Gerardini, de su esposa, pero también sabemos que Leonardo parece como que hasta el fin de sus días conservó la Gioconda para sí, ¿no? Que era uno de sus cuadros favoritos. Cuando tomas las crónicas de la época, Giorgio Vasari, el biógrafo de Leonardo, hace referencia a las cejas, a cómo cada pelito de las cejas de la Gioconda se podía ver. La Gioconda del Louvre no tiene cejas, la de Madrid sí, es decir, está hablando de la de Madrid probablemente. La Gioconda del Louvre está hecha sobre un lienzo de chopo, cuando la de Madrid es de nogal, es decir, que la noble es la que tenemos en Madrid. Y seguramente pues la que se le entregaría a Francesco del Giocondo sería, pues bueno, la de su correspondiente discípulo, que sería la que haría la de Madrid, la que todas las crónicas hablan de la época, y él se quedaría con la del Louvre, ¿no? Porque es verdad que tú ves la del Louvre y dices, joder, esto es Leonardo, ¿no? Aunque esa pátina amarillenta que vemos no es original, sino que ha sido pues con el correr de los años, ¿no? Tiene más de 20.000 grietas esa obra que hoy en día no se atreve. Muchas aventuras a sus espaldas. Y muchas veces que se lo preguntan a Picasso, ¿no? Muchas aventuras a sus espaldas. Mira, el Prado, yo tengo el catálogo del Prado, editado por el Prado, sobre la Gioconda que ellos poseen. En ningún momento ni afirman que es de Leonardo, ni dejan la duda, no la atribuyen a Leonardo, deciden no atribuirla, pero sí que es cierto que está todo ese estudio de todas esas coincidencias, de la contemporaneidad de las obras, de la apertura de posibilidades de que mientras Leonardo estaba pintando una, tenía un discípulo pintando la otra, y entonces ese discípulo estaba continuamente aconsejado por Leonardo, incluso a lo mejor Leonardo pudo realizar algunas correcciones y demás. El catálogo es maravilloso y el Prado no se moja en ningún momento, ni asegura. Pero bueno, pero es una obra que por lo menos sabemos que es contemporánea de la que cuelga en el Louvre. Claro. Oye, ¿y tú crees que un pintor se puede autoplagiar? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que si tú hoy desde cero empiezas a escribir El Rey de Bronce, ¿te saldría la misma obra? No. Mira, en la escritura, y desconozco en la pintura, porque, vamos, no me des ni unos plastidecores a mí, pero en la escritura, una cosa es la historia que estás contando, que la tienes clara, la estructuras, generas los personajes, y otra cosa es cómo la cuentas. Y el cómo la cuentas, las conversaciones, los monólogos interiores, dependen mucho del momento vital en el que tú te encuentras mientras la estás escribiendo. Las personas atravesamos etapas vitales que pueden durar unos meses, unas semanas, unos años, pueden ser alegres, pueden ser tristes, pueden ser melancólicas, preocupadas, y todo ese momento vital se refleja en una novela. Entiendo que también es posible que se refleje en una pintura, que por un lado está la temática que vas a pintar, a grosso modo las figuras, pero todo lo que la envuelve, toda la tesitura, los colores, los reflejos, pues es posible que sean fruto del momento vital que esté atravesando el artista. Con el propio Leonardo lo vemos con la Virgen de las Rocas, ¿no? Que se parece la una al otro como un huevo, una castaña, ¿no? Es verdad que Leonardo la rehace porque es criticado por la primera versión, ¿no? Pero es verdad que son dos obras completamente distintas y que pues te preguntaba por eso, ¿no? Es decir, bueno, los compositores, ¿sí? O sea, Hans Zimmer, tú escuchas una obra de Hans Zimmer, escuchas otra y dices, es Hans Zimmer, ¿no? Porque siempre tiene pues ese mismo estilo, ¿no? Que al final, bueno, le podrás llamar autoplagiarse, le podrás llamar su propio estilo, pero tal vez estamos hablando ya de cosas diferentes a lo que viene siendo la falsificación de una obra de arte como tal, ¿no? Totalmente. Aparte, esa falsificación, yo creo que muchas veces las personas cuando pensamos en falsificaciones de arte o en falsificadores, pues imaginamos a un señor muy mayor y muy sabio que está copiando La noche estrellada de Van Gogh y que luego se va a vender por 200 millones. Y no, para nada. O sea, sí que es cierto que existe esa escuela de falsos originales. Existe yo recuerdo que hablaba con un policía de una unidad dedicada al arte y al patrimonio, y me decía, pero es que timos con el arte, ocurren
prácticamente todos los días. Y no ocurren con grandes cuadros, ocurren con bocetos, pequeños dibujos preparatorios, que, oye, esto es de un Juan Gris o un Tapies, que es un pequeño carboncillo preparatorio, y ha sido pintado la mañana anterior, eso, o sea, y por 3.000, 4.000 euros, 5.000 euros, cambia de manos, y por esa cantidad nadie se va a poner ni a autentificarlo, y si lo hace y descubre que no, pues va a decir, me han engañado. Bueno, y Dalí, que en Cadaqués Claro. pagaba la factura de los restaurantes, pues haciendo un boceto en el propio ticket. Toma, ahí tienes el boceto, Dalí, pagado, ¿no? ¿Cuántos habrán por ahí? Se rumorea que antes de fallecer deja firmados 50 certificados de autenticidad que no corresponden a ninguna obra. Es decir, tomad, usadlos. Se lo preguntaremos a Salvador Tels. Usadlos. Oye, dentro del mundo del arte existen pues, falsificadores clásicos, ¿no? Elmir de Hori, ¿no? Sería uno de ellos. Cuéntame alguno de estos que te hayan llamado la atención, ¿no? Y que, bueno, pues hayas trasteado en sus historias para inspirarte. Mira, el caso de Elmer de Hori es curioso. Mira, vamos a hablar de un par que difieren. Vale. Difieren. Elmer de Hori, estamos hablando es húngaro, nace principios del siglo XX, 1904, 1906. Elmer de Hori es su nombre artístico, es Hoffmann Elmer, es su nombre, y él recae en el París de los años 20, el París de entreguerras. Él quiere ser pintor, tiene unas ciertas facultades y, bueno, pues se relaciona en ese París con Picasso, con Matisse, con Braque, con esos pintores que estaban cambiando la historia del arte. Pero él no logra triunfar, Y, vamos, pobre como una rata, le compran un dibujo que él ha hecho porque el comprador piensa que es de Picasso. Ajá. Y entonces él dice, bueno, pues aquí tengo yo una posible salida. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y los 15, 20 años posteriores, parece ser que Europa, México y Estados Unidos se llenan de Picassos que son de Elmer de Hori. Pero es que Elmer de Hori tuvo tan mala suerte que siempre estuvo en manos de marchantes que apenas le pagaban una comisión por cada cuadro que vendía, mientras los marchantes se hacían ricos con ellos. Entonces, pues fue un falsificador que halló un modo de vida a través de copiar a contemporáneos, a personas que él había visto trabajar. Elmer de Hori acaba viviendo en Ibiza, y es en Ibiza donde le localizan las autoridades francesas y le informan de su extradición a Francia en 1976 para juzgarlo por los delitos de falsificación de arte, y se suicida. Ostras, fíjate. Sí, se suicida en Ibiza con 70 años, 71 años, se suicida en Ibiza para no tener que volver a Francia. Bueno. Sí. Otro caso diametralmente opuesto, ¿Vale? Es el caso de Eric Redhorn, Ajá. inglés, también pues nacido en 1930, 1935, con un gran talento para pintar, que le hace ganar en su juventud algunos premios en Inglaterra y demás, hasta que entra en un taller y uno de los trabajos es, una de los métodos de aprendizaje es copiar obras clásicas para dominar la anatomía, muchas veces, para dominar esas manos que tú comentabas, esos rostros, y descubre que se le da muy bien. Pero lo que se le da muy bien es el Renacimiento, Ajá. es la escuela flamenca, y entonces él se dedica pues a Van Eyck, a Rubens, y se hace auténticamente millonario vendiendo obras de arte donde él necesitaba un marchante que le pusiera en contacto con los compradores, pero donde él llevaba las negociaciones. Él no fue Elmer de Hori, que no tuvo dinero en toda su vida. Eric fue rico. Y cuando se empieza a especular con su autoría, cuando la trazabilidad de algunos cuadros llega hasta él, pero no se puede demostrar, da su último golpe
que es contar en un libro todo. ¿Qué me dices? Sí, contar en un libro toda su historia, qué cuadros pintó, dónde cuelgan, cuenta en un libro toda su historia. El libro es de 1991, tampoco hace tanto. Y en 1996 se publica la edición italiana y 3 semanas después de su publicación aparece con un golpe en la cabeza y fallece 3 días después. ¡Ostras! Sí. Qué fuerte. Bueno, pues qué historias tan curiosas. Siempre el arte nos trae historias preciosas. Fraudes en el arte, y que de cada una de las historias que estamos aquí tocando se podría escribir un libro, se podría hacer una película. Sin duda. ¿No? Yo quería preguntarte por el equilibrio. Sí. Es decir, nos has comentado que en tu obra, en El Rey de Bronce, la idea es pues, crear un busto de Alejandro Magno, ¿no? Yo me preguntaba, ¿por qué un busto de Alejandro Magno? Y no se le ocurrió a Javier, por ejemplo, decir pues, que han descubierto la tumba de Alejandro Magno, ¿no? Porque claro, dices, bueno, a lo mejor si alguien decide falsificar el descubrimiento de la tumba de Alejandro Magno y ya empezamos a pedir ahí, pues, ¿qué puede costar el sarcófago de Alejandro Magno? ¿no? Sería 1.000 millones, ¿no? O sea, auténticas locuras, ¿no? Sin embargo, si dices, mira, un busto, 25 millones. Es decir, estamos viendo que tal vez algo muy exagerado, que a todos nos llamaría la atención, la tumba de Alejandro Magno, ¿no? Tú directamente lo desechas y te vas a algo que a lo mejor no es tan vanaglorioso, pero tal vez es más creíble. Sí. Mira, en las historias, en la literatura, en el cine, en las historias, hay una línea muy fina. La verosimilitud marca una frontera. Una frontera entre el wow o el uy, sí, hombre, ha pasado. Y claro, el intento, el trabajo siempre es quedarte en el wow, no pasar. Eso es. Por supuesto, cuando planteas una historia como El Rey de Bronce, se piensan posibilidades como las que tú has comentado, o incluso decir, oye, ¿y qué personaje? Voy a por Julio César, voy por Cleopatra, voy por Marco Antonio, ¿y qué encontramos de ese personaje? Fíjate que si habláramos de la tumba, por ejemplo, estaríamos hablando que probablemente hubiera mezcla de materiales, es decir, que puede ser que haya mármol, puede ser que haya piedra, pero que puede ser que haya incrustación de materiales preciosos, más en un personaje como Alejandro. Puede ser que todavía existan restos orgánicos, puede ser que existan restos textiles. Claro, la labor de imitación de todo eso, a mi modo de ver, ya se iba al uy, sí, hombre, ya te has pasado. Ya te has pasado. Mientras que un busto, un único material, representando una figura importante, algo que todos los museos del mundo querrían tener, pero el precio es asequible, a lo mejor para un museo, me parecía mucho más verosímil. Cuando tú escribes, siempre hay una parte de ti o en todos, o en algunos, o en el protagonista, ¿no? De, pues bueno, anhelos que tienes por dentro, de yo si hubiese vivido en esta época, lo veíamos con Bosco Oscuro, ¿no? En La última mirada de Goya. Es decir, que siempre tú como autor, de alguna forma, fantaseas, ¿no? Con esa idea de, a mí me gustaría tener ese toque, ¿no? O me gusta ese rollo, ¿no? ¿Lo has implementado también en esta obra? Mire, yo siempre digo, Luis, que yo no solo escribo las novelas que me gustaría leer a mí, sino que escribo las aventuras que me hubiera gustado vivir a mí. A mí me hubiera encantado ir a caballo con una espada de cinto y poder proteger a Goya, ¿no? Y en este caso me encantaría ser Lucas Santa Marta y tener los arrestos, ¿no? El valor para poner en marcha este plan que es complejísimo, que quien se adentre en la novela lo verá. Sí que es cierto que en esta novela me he encontrado un reto muy importante, que llevo un poco de broma, pero es bastante en serio, y es que el protagonista es mucho más inteligente que yo. Y tiene que componer un plan muy potente. Estamos hablando además, de que esta novela es un tributo, un homenaje a estas películas que te comentaba, de robos, de estafas, de engaños. Yo me repasé todas estas películas y series antes de ponerme a escribir porque ocurre algo curioso, y es que nos ponemos de parte de alguien que está haciendo algo ilegal. Eso es. Y queremos que le salga bien. Eso es.
Queremos que el profesor robe el dinero de la casa de la fábrica de moneda y timbre y queremos que George Clooney y Brad Pitt roben el casino, los 150 millones de euros. Y decía, ostras, ¿cómo ocurre ese fenómeno? ¿Cómo ocurre? Pues fíjate, Dexter, Claro. es un asesino que nos cae bien y lo que queremos es que no le pillen. Eso es. Es complicadísimo esto, ¿no? Yo me pregunté, ¿cómo ocurre este fenómeno? Y me di cuenta que en el caso de estas tramas, de robos, de engaños, se debía a 3 factores. El primero es porque lo que se está haciendo es contra una persona, contra una institución más poderosa y moralmente reprobable. El segundo motivo es porque nunca es solo por dinero. Ujú. Siempre hay un motivo más emocional detrás con el que conectamos. Y el tercero es porque se hace desde la inteligencia y no desde la violencia. Mm. Y cuando combina, yo repasando todas esas historias, me di cuenta de que se combinaban esos 3 factores, y cuando combinas esos 3 factores consigues la empatía, en este caso del lector. Qué bueno, qué interesante. Javier, pues que menudo libro te has sacado de la manga. Te lo he comentado antes, yo estoy muy impresionado, me lo había dicho la gente, pero hasta que no he empezado a leer El Rey de Bronce no he sido consciente del buen trabajo que has hecho y de verdad que es un honor. Yo, fíjate, leyéndolo, va a parecer muy de peloteo, ¿no? Sí. Pero pensaba, joder, qué suerte tengo que conozco al autor, ¿no? Y lo tengo aquí. Yo de tú a tú. conozco al creador de Desafío Viajero. Probablemente Entonces, tengas tú más suscriptores que yo, lectoras. bueno, pero los suscriptores, eso es gratis, o sea que no tiene tanto mérito. Y oye, la verdad es que un honor, como siempre, Javier, tenerte por aquí. Me gustaría preguntarte, antes de que te vayas, pues bueno, preguntas, cuchicheos sobre la vida íntima artística de Javier Alandes. Por ejemplo, Javier, ¿tú tienes una obra de arte favorita? Sí, sin duda. ¿Cuál es? Las Meninas. Las Meninas. Las Meninas. Las Meninas, yo no soy historiador ni historiador del arte, yo soy un mal economista. Pero sí que es cierto que recuerdo esa excursión con el colegio que te llevan al Prado, ¿no? Y vas a pasar el día en Madrid, en autobús. Y recuerdo, y yo digo, qué rollo. Eso que tienes pues, 12 años, 13 años. Y la explicación de la guía sobre las Meninas, cuando cuenta el juego de espejos que hay dentro del cuadro, los cuadros que están dentro del cuadro, el significado que tienen, toda esa iconografía me emocionó tanto que luego hay otros cuadros que me impresionan, que adoro, pero Las Meninas es mi obra, mi cuadro favorito. ¿Te suena la interpretación astrológica que tiene Las Meninas? Me suena, sí. Que eso es una maravilla, o sea que la cabeza de cada una de las meninas, ¿no? Y de la infanta Margarita simbolizaría la constelación de Corona Borealis y justo la posición donde está la infanta Margarita sería la estrella Margarita Coronae. Es decir, Increíble. y encima se sabe perfectamente cuál es la fecha en la que se pintó la iluminación de las meninas por, bueno, pues el tipo de, más que la iluminación, el boceto en sí de las meninas, ¿no? Por la luz, cómo entraba. Refracción o por... Efectivamente, que justo era el día del cumpleaños de la reina. Es decir, una especie de amuleto astrológico para que tuviese hijos, ¿no? Una auténtica maravilla, ¿verdad, Vicky? Estoy muy de acuerdo contigo. A mí también las meninas me fascinan. Y bueno, qué maravilla darse una vuelta por las pinacotecas, el Prado que lo tenemos aquí, ¿no? ¿Tú tienes museo favorito? Tengo museo favorito, sí. Mi museo favorito es el Museo Sorolla. El Sorolla, fíjate, barriendo para casa, ¿eh? Sí, pero fíjate, porque creo que combina, es un caso muy peculiar, Ajá. porque vemos sus obras más representativas en lo que fue su casa, con lo que se combina la visión o la impresión de la obra con cómo sería su vida diaria, con el lugar donde pintaba, con los jardines que él mismo diseñó y eran sus ratos de descanso. Y me parece una combinación muy potente. Es un museo que está en el centro de Madrid. Y una vez traspasos la portada, en estos momentos está en obras. Por eso mismo tenemos en Valencia varias de las obras maestras de Sorolla. Y cuando se vuelva a abrir, pues recomiendo a todo el mundo que lo visite, porque estando en el centro de Madrid, una vez atraviesas la puerta y entras al jardín, escuchas una paz, un silencio, esos jardines de inspiración andaluza, de inspiración alámbrica. Uh-huh. Y cuando entras en el domicilio, no sé, entonces esa combinación de hogar
estudio y obras me parece muy potente. Qué bueno, qué fascinante. ¿Sabes qué me gusta muchísimo de tu libro? Que reconozco las calles, reconozco los bares, como al final la trama, al principio, al menos hasta la mitad más o menos, que es por donde voy, es Valencia, me hace una ilusión tremenda, ¿no? Decir, "Jo, yo estaba en ese bar, ¿no? Yo he pasado por esta calle, bueno, y paso cada 2 por 3". Bueno, cuando leas Los Guardianes del Prado te ocurrirá lo mismo. Fíjate que cuando vas a plantear una historia, cuando vas a plantear una novela, evidentemente, hay veces que la ubicación es intocable. Goya es Burdeos, o sea, no puedes, y si vas a relatar los últimos meses de Goya en Burdeos, Claro. no hay otro lugar. Y el trazado de los cuadros es que ocurre de Madrid a Valencia. El Rey de Bronce realmente, el lugar donde ocurre en España, es indiferente. Podría ocurrir en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Bilbao, en La Coruña, da igual. Simplemente que yo, siendo de Valencia, pues bueno, pues me permito hacer un pequeño homenaje a la ciudad, pues ubicándola en la novela y ubicando el lugar donde comienza a suceder todo. Oye, ya para terminar, Javier, a Javier Alandes, ¿cómo le gustaría ser recordado? Bueno, estamos hablando en el mundo literario, entiendo, ¿no? Porque Bueno, como quieras, Javier. Cuando ya no esté Javier Alandes y alguien recuerde a Javier Alandes, ¿cómo te gustaría ser recordado? mira, yo, y esto es algo muy personal, yo tengo 2 hijos, uno que ahora tiene 20 años en estos momentos y mi hija que tiene 16 años. Y me siento muy orgulloso de la relación que tengo con ellos. Y en Granada hay un cementerio que tiene una lápida que pone Emilio Rodríguez, buen padre, mal electricista. Pues a mí profesionalmente no me importa tanto como que mis hijos me recuerden como alguien que les ha apoyado en todo, que ha estado a su lado, que no les ha sobreprotegido, pero les ha brindado su apoyo. Oye, ¿te quieres creer que cada vez que pregunto esto a alguien que ya puede ser un gran escritor, un gran arqueólogo, y hago esta pregunta, el que es padre simplemente me dice, como un buen padre, Sí, exactamente. como un buen padre? Sí. ¿Y a nivel literario? Pues mira, esto voy a ser muy sincero con todo esto. A mí me encanta contar historias, me encanta escribirlas. Podría escribirlas y dejarlas en un cajón, pero no. Además las quiero presentar en una editorial, y que se publiquen y entrar en las librerías y que estén, que quiero que la gente las lea y que encima digan que está bien. O sea, eso tiene es un ejercicio interesante analizarlo porque tiene un punto de vanidad y un punto de ego eso. Es interesante analizarlo y es tenerlo ahí, saber que existe. Yo disfruto escribiendo las novelas. Ojalá las personas que las lean les proporcione buenos ratos de lectura y con que alguien diga, ese fue un tipo que dejó un puñado de buenas novelas, me conformaría. Oye, pues Javier, gracias por este ratito. El honor ha sido mío, Luis. Te dejo las últimas palabras para que te despidas. Gracias por invitarme. Gracias por haber creado el canal Desafío Viajero, donde nos enseñas, nos muestras, nos trasladas un montón de cosas que entiendo que tú aprendes y además nos las haces aprender a nosotros. Gracias porque tu variedad de temas parece que sea a lo mejor disperso, pero siempre tiene un lugar común en el misterio, en lo desconocido. Y que consideres que mis novelas y mis obras, pues merecen formar parte de Desafío Viajero es un honor para mí. Gracias a ti, Luis. Pues oye, muchísimas gracias, Javier. A vosotros os dejo el enlace donde podéis adquirir El Rey de Bronce, Los Guardianes del Prado y sobre todo pues la novela con la que yo descubrí a Javier Alandes, La última mirada de Goya. Una maravilla, ya veis qué charla nos hemos pegado hablando de fraudes en el mundo del arte y sobre todo pues aprendiendo historias curiosísimas de la mano del gran Javier Alandes. Gracias, aventureros, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la vista, aventureros.